Es que la invitada me distrajo en algún momento del Sí, no mensaje, sí. atendiste Sus la crespos palabra. me envolvieron y no fui capaz de dejar de mirarla. Sí, sí, no es difícil, pero gracias Muchas Padre por el gracias, mensaje, padre. por acompañarnos siempre en esta mañana de domingo y arrancar con pie derecho. Pues tú lo has dicho, ella ya está aquí, llegó muy cumplidita, ya se encuentra en nuestro set, una hermosura de mujer, llena de talento, apasionada por trabajar en su proceso personal de despertar conciencia y acompañar a otros a recorrer ese camino. La conocemos como actriz, ya tiene 18 años deleitándonos con sus ¿Ya? personajes. Ay, Dios mío. Luciana Requena en Doña Bárbara, por Por ejemplo, Sofía ejemplo, Andrade en Yo Soy Frankie, Marta Cruz en Las Muñecas de la Mafia y hoy por hoy la malvada Diana en Romina. Llega para hablar de todo mucho, de su taller online de autocuidado, de sus sí. sopas benditas. Le damos la bienvenida de una vez a ¡Paula Paula Barreto! Barreto. ¿Te levantas así de fresca y de No, bella? Paula, ¿qué es esto? ¿Cómo No hace estoy, uno? no estoy hinchadita. No. ¿Cómo ¿Qué hace tal uno este para estar- madrugón, niños? ¿Cómo hace uno para estar así un domingo a esta hora de la mañana, Paula? Pues a ver, ustedes también radiantes. Qué rico estar aquí. Muchas gracias por Tan invitarme. bella. Hablaba bastantita de todo este proceso que has venido viviendo desde tu psicología, varias tendencias, pero también yo me quiero detener en que no te has quedado con eso, sino que lo has puesto al servicio de los demás, que es un poco el propósito de tu vida. Sí, total, este camino de estudio pues, de la psicología, sobre todo de autoconocimiento, de mirar para adentro, de trabajar mis propios temas, ha sido un proceso hermosísimo de despertar y claro, lo estoy pudiendo aplicar también con las personas que acompaño en psicoterapia y es hermoso ver cómo las personas llegan con un montón de traumas, de bloqueos, de dolores, y poquito a poco pueden ir soltando esto y conectar con quien verdaderamente son y vivir más plenas, más felices, más libres. Y ese proceso, pues yo también lo he vivido en mi proceso personal Lo vas viviendo y lo vas compartiendo. así Pues es. yo tengo que decirte que a ti se te nota ese trabajo. Sí. Eres una mujer serena, transmites tranquilidad, paz, comunicas de una manera muy efectiva todos los mensajes y eso pues denota Sí, que, es coherente. que has estado, sí, que has estado tú en esa lucha y que llevas un trabajo adelantado. Bueno, dicen que nosotros somos lo que comemos, Sí, lo que vemos, tal lo que cual, leemos, completamente. pero también somos lo Hechura. lo que los maestros nos han hecho, a quienes Exacto. seguimos. Y vamos a hablar justamente, arrancando esta entrevista, de eso, de tus grandes A maestros. ver, arranquemos por esta Bien. mujer que te ha influenciado mucho. ¿Quién aparece ahí? Cuéntanos. Háblanos un poco de ella. Ay, Sara Forrellat. Es una maestra que la vida me puso en el camino y es una mujer muy sabia, que es quien me ha dotado de un montón de herramientas maravillosas, muy valiosas para el acompañamiento terapéutico. Yo me formé con Sara en el método de liberación emocional y energética que se llama Kilimbic. Ella Kilimbic. Kilimbic. Ki, o sea, Q-I hace referencia al chi, Sí, a la energía vital. Sí, sí. Y El Limbic, taoísmo. sí, y límbic hace referencia al sistema límbico, que es nuestro cerebro emocional, que es ahí básicamente donde se alojan nuestros conflictos más profundos. La psicoterapia tradicional, digamos que lo que yo aprendí en la universidad era un tema más de hablar de los conflictos, más discursivo, más de entender, de meterle razón. Y ahí activamos la parte del neocórtex, la parte del cerebro racional, que piensa y entiende. Pero por más que yo entienda que tuve una infancia X o Y, que viví unas experiencias y que mis papás hicieron lo mejor que pudieron, al enfrentarme a ciertos retos, a veces no puedo evitar sentir el dolor, la culpa, la rabia, el rechazo, y las emociones se procesan a nivel del sistema límbico. Ok. Entonces, por más que entendamos desde el neocórtex las situaciones, los dolores y las emociones atrapadas están allí. Entonces, desde la psicoterapia poder trabajar a ese nivel y a nivel energético en el cuerpo, los bloqueos, los traumas, los dolores, es súper Y efectivo. eso se trabaja en el subconsciente también, en el inconsciente, sí, Claro, literal y en el es una mezcla de inconsciente. tendencias orientales, occidentales, más científicas, Claro. más racionales y también más espirituales, ¿no? Aparece el espíritu por ahí hablando de la energía, porque somos Sí. cuerpos energéticos también, somos electricidad. Y a Así veces es. en medicina, sobre todo en este lado del mundo, no le paramos tantas bolas a eso. No le ponemos tanta atención a lo energético y realmente todo cuanto existe es energía. Nosotros no somos ajenos a eso y tenemos energía vital circulando por nuestro cuerpo.
Pero a veces vivimos experiencias emocionalmente muy intensas, traumáticas, que hacen que esa energía se bloquee, se quede como atrapada. Entonces, con este método que me formé con Sara, Kilimbic, ayudamos a liberar esa energía fluya. estancada en el cuerpo, en el cerebro, para vivir de una manera más En la más medicina plena. oriental china se dice que uno de los orígenes del cáncer es esa energía estancada que no fluye. Entonces se Bloquea queda todo. pegada ahí De las enfermedades en general. en general. Y de lo que nos limita en la vida, de los miedos, de los dolores, es eso. Son emociones no expresadas de manera adecuada. Se Qué quedan ahí. interesante, aparte Muy su interesante. cita. Todos ¡Ya! necesitamos. ¡Llame ya! ¡Llame ahora! Otro maestro aparece. Esto no va a ser una entrevista, esto es una terapia para otro bravo, oiga. Sí. Que requiere muchas nositas. Muchas ¿Quién sesiones. aparece? Ahí está el señor Gerardo Schmetling. ¿Colombiano de qué origen? Paula. Él creo que tiene como ¿Alemán? familia alemana, sí. Sí. Y yo no lo conocí porque él murió hace varios años. Gerardo fue una persona pues, que trajo como una información muy valiosa, como que canalizó información y la plasmó en una teoría que se llama Escuela de Magia del Amor, que es como una filosofía de vida que nos invita a entender que todo cuanto sucede en la vida tiene un propósito mayor, tiene un propósito de amor, que nada es casualidad. Y realmente, pues es como lo que han dicho muchos maestros a lo largo de la historia, pues no es como, o sea, esta información ya se ha plasmado a través de los grandes sabios, de los maestros espirituales, y es que no estamos aquí por casualidad. Todo cuanto nos sucede tiene un propósito de amor y que el universo y el mundo se rige por leyes universales y en la medida en que conocemos esas leyes y nos encaminamos a fluir con ellas, pues vamos a poder vivir mejor. En cambio, si luchamos contra la realidad y si queremos cambiar al otro, cambiar las circunstancias, pues nos vamos a estrellar y vamos a sufrir. Entonces, la aceptología es parte de esta filosofía que es clave, aceptarnos, aceptar al otro como es y más bien, o sea, te acepto y te respeto como eres y ya yo puedo decidir si esto que tú eres y me ofreces yo lo quiero en mi vida o no. Claro. Pero no es mi tarea cambiarte ni exigirte que hagas lo que yo quiero que hagas, eso es puro ego. Pero si tengo el derecho a decidir quién va a estar en mi círculo íntimo y quién no. Por supuesto. Es respetable. Por supuesto. Pero pretender que todo el mundo sea como uno quiere que sea, pues es una lucha estéril, inútil. Bueno, y que habla de la felicidad a través del amor, que todos somos dueños de nuestra, o sea, es una decisión individual ser felices y podemos hacerlo sin necesidad de nada externo, eso proviene de acá. Interesante para estudiarlo, Muy leerlo. interesante. Sí. No es fácil, ¿eh? No es fácil porque hay circunstancias también, Paulita, del día a día de muchas personas que a lo mejor tienen un tema económico, tienen una lucha diaria de su hijo. Entonces, en ese rush, en ese push de la vida, pues no es fácil sentarse a respirar y a pensar en estas cosas, pero se puede. Se puede, sobre todo que es que esa circunstancia difícil, retadora, algo me está mostrando de mí, hay un regalo ahí para mí. Entonces, esa dificultad económica, ese bloqueo con la abundancia, ¿qué me está diciendo? ¿Qué es debo lo que no ajustar? estoy viendo? Que no estoy valorando lo que sí tengo en este momento, por ejemplo, o no estoy abriéndome a servir al otro de manera incondicional, como poder desplegar todos mis talentos, o estoy, no sé, la vida nos habla de muchas maneras estoy y viendo los el día- bloqueos y los retos justamente son esos, son Estoy- mensajes de que hay que hacerlo de otra manera. Hay que trabajar, reconocerlos y empezar a hacer un trabajo intenso. Vamos a escuchar una Sí, canción. a ver. A mí me gusta cada cosa ¿Qué? que la vida nos ofrece. El placer me reconforta. Fascina su música, me llega muy profundo. Cuando me Y Amalia asomo a la fue la que ventana me mostró y veo el el mundo canca con por primera vez. Te lo Me mostró esta presentó. canción y realmente me volví súper fan de su música. Me parece que tiene mucho sentido, mucha conciencia. Lo he visto, fui con Ama a verlo en vivo aquí en Bogotá. Y sí, el canca es de mis cantantes favoritos. Uno no se imagina de cuando ve a su hijo crecer pequeñito que va a pasar un poquito del tiempo y va a estar con él en un concierto o con ella en este caso, disfrutando como amigas, como compañeras, como ¿sí? Sí. Más allá de que tú vas a ser siempre su Yo mamá. veo pero esos videos que subes con ellos, ustedes son parceras, Son panas. se disfrutan espacios y eso dice mucho de ti también,
de haber podido conectar con esa hija y se entienden a las mil maravillas por lo que vemos. Sí, Ama ya tiene 18, Un momento. ya está en la universidad y no hemos vivido juntas los últimos años. Ella está viviendo con su papá en Medellín. Entonces, ha sido un proceso, para mí fue difícil al principio, como entender que, bueno, que Ama se iba a ir, que necesitaba nutrirse de su papá, que necesitaba compartir con él. Sin embargo, la distancia también nos ha dado muchos regalos y es que pues nos ha unido, a pesar de la distancia hemos estado más unidas, extrañándonos, valorando muchas cosas la una de la otra. Entonces ha sido un proceso hermosísimo y nuestra relación sí es hermosa. Y está en un gran momento, míralo, es coherente con lo que estábamos hablando ahora. Hay una circunstancia que no puedo manejar, hay una separación. Puedo o victimizarme y dolerme y decir, "Ah, ¿por qué?" O decir, bueno, esta distancia a lo mejor nos sirve para apreciar, apreciar los Total. momenticos que vivimos juntos. Claro, mira, esta situación con Ama me enseñó muchísimo. Por ejemplo, como soltar mi ego y mis miedos y más bien conectar con lo que ella estaba necesitando en ese momento y poder entender que qué valor tan grande, qué importante es que mi hija pueda volar, abrir sus alas, que no necesite estar aquí debajo del ala de mamá, sino que todo lo que ya le he entregado le permita escribir su propia historia, seguir su corazón, compartir ese tiempo con su papá, soltando, sí, esas creencias de, pues, no, soy la peor mamá porque se fue. No, esos son como cuentos que uno se cuenta, pero cuando pude realmente conectar con eso que mi niña estaba necesitando y decirle, o sea, aquí voy a estar siempre, mi amor, y, o sea, sigo siendo tu mamá, vive lo que necesitas vivir, comparte con tu papá y sabes que aquí estoy para ti. Entonces, Aparte que eso ya fue la hermoso. entregas Sí. con todos los recursos para que ya salga con esas herramientas a Y defenderse. escuchamos la versión de Paula, vamos a escuchar la versión de mi niña. De Ama. Escuchemos, mi niña, ay, qué escuchemos a mi niña, emoción, a que ver. siempre será mi niña. Hola, ma. Mi amor. Te quiero decir en este video que te amo muchísimo, que te extraño, que de verdad me siento muy feliz de la relación que hemos construido y lo cercanas que somos, a pesar de la distancia. Siento que hemos encontrado muchas cosas que nos unen, que desarrollamos nuevos niveles de confianza, Sí. de amor y de verdad me da mucha paz, mucha tranquilidad esta relación que tengo contigo y te quiero dar las gracias y te quiero recordar que te amo y que te admiro y que nos admiro por haber llegado tan lejos. Y nada, te quiero decir que te amo. Llámame. Llámame, Mi niña llámame, hermosa. hombre. ¡Qué belleza! Qué lindo. Sí, mi muñequita. Hermosa. Es una niña maravillosa, maravillosa. Qué lindo, qué buen momento. Bueno, yo ya estoy aquí con los ojos más o menos Sí. lagrimeados, Jugaditos. pensando cuando llegue el momento con Fabricio, que no quiero que llegue todavía. Muy bien, vamos a seguir conversando con Paula, aprendiendo en esta charla, porque es una Sí, charla muy propositiva. nutritiva. Estamos aquí hablando de maternidad porque tenemos hijos en la misma El mismo etapa colegio, además. y con diferentísimas necesidades, Sí. que eso marca también unas alarmas, ¿no? Que no todo está en el mismo... Ah, no. Cada no, niño tiene su estilo y su todos necesidad. somos diferentes y cada niño tiene su personalidad, sus intereses, unas necesidades importantes que satisfacer Básicas. de todo ser humano, sí, por supuesto, pero respetar la individualidad, la diferencia es súper clave, conectar con lo que ese niño necesita. Exactamente. Bueno, lo responsabilidades como padres, estar ahí en la jugada, ¿qué es lo que necesita mi hijo? ¿Esto le sirve más? ¿Esto le conviene? Tenemos que tomarnos un café en estos días, pero Pero, ella y yo solos. cancela la cita porque eso es por hora, por hora. Ay. Y el taxímetro va marcando. Bueno, estábamos hablando justamente de esos detalles importantes a los que les tenemos que prestar atención en nuestra vida para cumplir con esa misión, porque realmente vinimos a evolucionar, a hacer unos trabajos que quedaron pendientes de atrás. Hay que reconocer esas heridas emocionales. ¿Cuáles son esas heridas? ¿Son 5 o existen en otras teorías Según Lisa algunas Bourbeau. más? A ver, las heridas de la infancia, pues hay distintos autores, pero en realidad, digamos que Lise Bourbeau ha plasmado o las recogió como en estas 5 categorías, que resume muy bien
como cuáles son esas experiencias dolorosas o traumáticas, esos nudos emocionales que se quedan como atrapados, y con base en eso construimos nuestra personalidad, nuestra identidad, construimos una máscara como una coraza, De una protección. armadura de protección, mecanismos de defensa para evitar el dolor, y a partir de eso nos empezamos a relacionar con el entorno, con los demás, pero desde un personaje que no somos nosotros realmente, que es eso, es como nos defendemos del rechazo, las Pero eso heridas. es sano de alguna manera, tomar esa posición y Mecanismo de mientras uno va defensa. reconociendo y trabajándola o... Pues digamos, más que sano, digamos que es algo normal en el proceso de crear identidad en el ser humano. O sea, todos tenemos una máscara, todos tenemos un ego, que es esa identidad que construimos a partir de las experiencias que vivimos desde el vientre incluso, y que nos permiten movernos, que nos dan una estructura. Nosotros venimos conectados con la fuente, con Dios, con esa fuente de amor. Esa es nuestra verdadera esencia, somos luz, somos amor, y venimos a la vida como seres espirituales a vivir esta experiencia humana. Y en el camino, entonces, pues empezamos a construir, a vivir unas experiencias con nuestros padres, con nuestros cuidadores, con nuestra familia más cercana, luego ya con el colegio, con los entornos más amplios. Y vamos recibiendo como mensajes, información. Somos como una esponjita de niños, y es como si tuviéramos una libretica imaginaria, y vamos entendiendo cómo es el mundo, cómo somos nosotros con base en los mensajes que nos dan y las experiencias. Entonces, por ejemplo, si un niño, incluso desde el vientre, la mamá no estaba lista para tener a ese bebé, no estaba preparada, sintió miedo, sintió algún rechazo porque no tenía las condiciones, esa información se queda como instalada En el nuestro ADN, en su inconsciente, en las ¿Se células, transmite? en el cerebro. Y vamos creciendo como con esa huella. Entonces vamos cargando con esa herida de rechazo, y es como si nos pusiéramos los lentes para ver la vida desde ahí. Entonces sentimos que el otro no nos quiere, nos ataca, que no somos dignos, y con base en eso estructuramos nuestra identidad. Entonces las heridas son la herida de rechazo, Sí. cuando no somos aceptados, cuando no somos bienvenidos, la herida de Planeados. abandono, que es cuando no tenemos como ese cuidador y de repente se va, o nunca lo tuvimos, un padre Una ausente, ausencia. o los niños que son dados en adopción. Pues la herida de abandono también nos genera adultos muy dependientes, o con mucho miedo a la soledad, o con dificultades para las relaciones. La tercera herida que plantea Liz Bourbeau es la herida de la humillación. Entonces es cuando no nos sentimos dignos de amor, cuando nos critican, o sea, eres torpe, o estás muy gordo, o así no. Entonces empezamos a construir la máscara de la vergüenza, nos sentimos avergonzados y necesitamos como agradarle al otro, y ser como el que rescata, el que siempre está para los demás, pero porque en el fondo no nos sentimos dignos de amor y necesitamos como esa aprobación. La cuarta herida sería la herida de traición, que es cuando, por ejemplo, los papás nos prometen cosas, o nos dicen voy a ir voy al concierto, o voy al partido, y me No quedo llega. esperando y papá nunca llegó, o las mentiras. Entonces empezamos a sentir que no podemos confiar en la vida o en las personas, y nos volvemos muy controladores. Entonces la máscara del control y la desconfianza y la exigencia. Entonces ese es otro mecanismo de defensa. El control, lo que esconde detrás es una herida de traición, por ejemplo. Y la herida de la injusticia son estos niños que han crecido bajo tanto autoritarismo, normas, padres fríos, rígidos, entonces, Exigentes. tan exigentes que no pueden ser niños. Entonces, de alguna manera se vuelven hiper perfeccionistas, también controladores, quieren siempre hacer lo correcto, son Estrictos. fríos emocionalmente. Entonces, eso lo que esconde es una herida de injusticia, de no haber podido ser quienes ¿Todos realmente los seres somos. humanos por ley tenemos una herida, o hay personas que de verdad han sido deseadas, tuvieron padres súper asertivos?
Ese Es mundo posible ideal, no Lo sé. que pasa es que de alguna manera nuestra alma vino a experimentar situaciones. Y si somos humanos y estamos aquí en este plano es porque tenemos cosas que sanar y trabajar. Todos tenemos alguna herida que sanar. La crianza consciente nos lleva pues a poder procurar como las condiciones óptimas para que ese ego sea menos rígido, para que haya menos defensas. Sin embargo, si estamos en esta experiencia humana Es es porque inevitable. todos venimos a sanar, Con a algo trabajar algo, contaminado. porque por- además traemos también memorias de Claro. nuestro árbol genealógico, traemos historias en nuestro ADN, las heridas de nuestros padres que nosotros Abuelos. hoy en día, claro, tenemos esta posibilidad de trabajarnos, de autoconocernos, de sanar, pero nuestros antepasados no tenían acceso a esto y heredamos los dolores, heredamos los traumas que no Sí. han sido procesados en nuestra historia y de alguna manera venimos a trabajar eso. ¿Cuál de estas heridas tendrá tu personaje en Romina? Ah, Analizándolo desde afuera, que veo una mujer manipuladora, medio usurera, obsesionada, ambiciosa. ¿Qué heridas pudo haber tenido ese personaje tuyo en Romina de niña que la llevó a esa realidad que vive hoy, que es tan necesaria de decir, pero un poco fuerte? Claro, mira qué interesante, sí. Diana es esta mujer, es muy insegura. Diana tiene mucho miedo y mucha necesidad de aprobación en el fondo. Y de alguna manera vive en este entorno de traición. Ellos se traicionan entre todos, entre todo ese círculo, ¿no? Entonces, su marido la quería hacer a un lado, la quería dejar por fuera y ella después termina traicionándolo a él. Entonces, de alguna forma, las experiencias que atraemos nos reflejan esa herida que de alguna manera necesitamos ver y sanar. Entonces, pienso que ahí hay una herida de traición que se manifiesta porque repetimos esos patrones, atraemos esas experiencias, sea de rechazo o de humillación o de traición, que de alguna manera ya traemos de atrás y que la vida nos las pone de frente para que podamos identificar eso en nosotros. Entonces, si Diana ha sido un personaje heavy que me muestra, o sea, pone de manifiesto esa realidad de las personas que de alguna manera lo tienen todo, o sea, una familia aparentemente, estabilidad económica, una vida pues como una familia, un papá, mamá, hijo, que están juntos, que tienen como este círculo social, como tan prestante y que uno ve personas que como, sí, no, esta persona lo tiene todo, pero en el fondo hay tantos dolores que vamos cargando. Esas heridas. Y cómo, sí, exactamente, y es heavy, de Diana me llama la atención y me conecta como la ambición te puede llevar a cometer tantos errores, a tomar Equivocaciones. tan malas decisiones y a perderlo todo. Entonces, sí, ante tu pregunta, yo pienso que la herida de traición, Traición. se ve ahí muy manifiesta. Y hablando De los espiritualmente, sí, dice la escritura, no puede servir a dos amos, a Dios, a esa figura espiritual, a esos valores y al dinero. El dinero está y es necesario, uno lo maneja y viene y va, pero no se puede tener al dinero como Dios porque le pasan cosas como a Diana. Claro, ¿no? Y la deslealtad, por ejemplo, o sea, con su familia, o sea, con su esposo, supuestamente, pues venían en el negocio juntos y cada uno le da la espalda al otro, eso tiene que ver con la herida de traición. ¿Qué dirá el marido? Ay, solo le mueve el corazón su hijo. Sí, eso Ahí sí es vemos verdad. esa parte bonita y esa parte blanda, pero de resto de los mismos creadores de la usurpadora llega la usurera. Solo que te sienta, La usurera con Paula Barreto. solo que te sienta muy bien ese personaje porque te ves divina, o sea, esa elegancia y tú que eres Sí, con eso esa sí es carita de verdad. muñeca. Bueno, llegan saludos. Sí, voy a decir algo que nadie ha dicho. ¿Qué? ¿Qué? ¡Que hable el marido! Que hable. Tiene derecho también a opinar. Bueno, ¿cómo les va? Por Ay, acá Maxi. Maxi Guione desde Buenos Aires. Ay, Paula Barreto, sé que estás ahí mi Max. y este mensaje es para vos. Es para decirte que, para agradecerte por haber sido una enorme compañera de trabajo, una gran partener, bueno, una de mis mejores esposas en la ficción. ¿Cómo? Romina Poderosa. Eso sí, hablo mucho, lo sé. Ay, lindo. Pau, te interné en todos los viajes cuando íbamos del hotel a la locación a grabar y te pido disculpas por eso.
pero bueno, tengo un trastorno en la ansiedad que hace que no pare de hablar. Hermoso, es verdad. Y de repente yo me daba vuelta en el carro y Paula estaba dormida. Y yo hablando 1 hora. No es verdad. Bueno, Siempre el te señor escuché. contestó que sí, Siempre me te correspondía. escuché. Nunca lo escuchó. Besos a todos y un placer. Paula, ojalá nos veamos pronto y nos crucemos en otro trabajo nuevamente. Chao, besos, te quiero. Maxi, bello. Ay, tan lindo. Qué bello, qué actorazo. Qué ¿ah? actorazo. Dios mío. Qué actorazo. La sola voz. Y es verdad, Maxi no para de hablar. La durmió. No, no me dormía, pero, o sea, y concatena un tema con otro y yo era, Conversador, sí, sí, bueno. o sea, pero qué gran talento el de Maxi, maravilloso. Trabajar con él Actorazo. fue fascinante. Y con Juan Guilera, divino, mi hijo en la historia. Sí, este par de argentinos talentosísimos, adorados, fue precioso. No, con esos proyecto. partners pues no hay posibilidad de no brillar en el trabajo. Bueno, y hablamos de tu actualidad con Diana en Romina y Pasa de también, por supuesto, de los talleres de autocuidado que estás también compartiendo con todos. Agéndanos para las Sí. personas que tienen que trabajas 18 temas, estás con otros 2 talleristas. Cuéntanos. Sí, tenemos en agosto un taller muy lindo que se llama Mujer, Cuerpo y Alma en Armonía. Y me uní con 2 expertos más en asesoría de imagen, en nutrición ayurveda y en sanación emocional. Y poder caminar de la mano, maternar, paternar a ese niño, ver las heridas, como poder abrirnos a la posibilidad de resignificar las experiencias tempranas. Todo esto lo mezclamos en un taller de 3 sesiones al que las invito, pues está más enfocado a las mujeres. Y es un taller precioso, lleno de información, de ejercicios prácticos, Ay, qué de información nota. muy valiosa para amarnos, aceptarnos completicos. Y abarca todos los mundos, ¿no? De manera holística, integral, la parte física, emocional y mental. Y hablando de la Sí. parte física, básico, la buena nutrición. Y Las estás sopas también benditas. trabajando esas sopas benditas. Una buena sopa siempre cae bien, pero sin conservantes, natural, rica y fácil Qué de buena preparar. solución para los que no somos como tan juiciosos con la Y cocina no y nos tenemos queremos tanto cuidar. tiempo. Ahí Nuestras estás con María sopas T. benditas, sí, este emprendimiento tan divino con María T y con Carlos, mi cuñado. Son sopas naturales 100% sin conservantes que nos facilitan la vida y los invito a que las prueben porque son lo máximo. Son sopitas súper saludables 100% que solamente se calientan al baño de María. Qué rico. Entonces, para resolver un almuerzo o una sopita calientica en la noche, reunirnos en familia en torno a una sopita caliente, saber que estamos dándole a nuestros hijos nutrición saludable. Fácil, yo no cocino, a mí no me gusta cocinar, no sé hacerlo y tengo tantas actividades que no es algo que yo quiera aprender. Entonces, para mí, la cocina práctica es como una bendición y sobre todo naturalita, sin conservantes. Qué rico. Es Nos nuestras sopas soluciona benditas. la vida, la existencia y la salud. Si Paula Sí, supiera total. cocinar, yo pelearía con Dios en ese momento. Pero ¿por qué todo a ella? ¿Encima cocina? No, algún defecto tendría que tener. Muy bien, hay regalito. El kit bravísimo te lo has ganado con creces, eres una dulzura. Ay, Mi cobijita, colección sí. de cobijas y posibles. Y las redes regalos. sociales, rapidito, para estar agendado con todos esos talleres, las sopas, todo. ¿Cuáles son las redes sociales? @Paula Barreto B, @sopas con doble P, sopas benditas. Ahí pueden encontrar toda la información de las sopas, de los talleres. Entonces los invito a que me sigan en mis redes. Hay suscripción al tiempo digital para que Además- estés bien Ay, qué al día con las rico, me noticias. encanta. Y lo más Y importante hay es un que hay nuestro cariño, nuestro bravísimo. bravísimo para ti. Gigante para Paula Barreto.